Ok, Sí. entonces vamos a ver. La idea de ahorita es hablar un poquito de la teoría de mecánica de fluidos, algunas ecuaciones, y la otra semana entrar de fuerte con lo que es la resolución de problemas. Entonces vamos a ver mecánica de fluidos. Entonces, este capítulo de mecánica de fluidos nos va a hablar de algo que vamos a considerar como un fluido. ¿Qué sería un fluido? Es cualquier sustancia que pueda fluir. Entonces, algo importante es que un fluido no solo va a ser los líquidos, sino que también vamos a poder considerar a un gas como un fluido. ¿Por qué? Porque los gases también tienen esa propiedad de que si están en un lugar del espacio, dependiendo la densidad, los cambios de presión, pueden movilizarse a otro lugar, similar a lo como lo hace el agua, ¿verdad? Ya en un sólido es un poco más complejo, ¿verdad? Y no vamos a meterlo dentro de un fluido. Entonces ahí les pongo esos tres ejemplos de fluido, ¿verdad? Como el que tenemos en la parte de abajo, un verde, que es coolant, que es un líquido para enfriar los motores, y la parte de arriba, que es la miel. ¿Qué diferencia tienen esos dos fluidos? Que uno es más viscoso que otro. Si yo tiro el coolant, es casi como el agua, va a fluir más rápido a una velocidad mayor que como lo haría la miel, ¿verdad? Que se movería con una velocidad más lenta. Ahora bien, los gases también van a cambiar dependiendo qué gas es el que se esté movilizando. Todos los materiales tienen algo conocido como densidad. La densidad que vamos a trabajar nosotros es la cantidad de materia que hay en un volumen determinado. Eso sería una densidad de qué tipo, ¿se acuerdan de ese nombre? Porque hay diferentes tipos de densidades. La densidad, donde las unidades son, qué sé yo, unidades de masa entre volumen, son la densidad volumétrica. Y esa es la que nos va a interesar ahorita. Porque habían otras densidades, una que se representaba con sigma, que son unidades de, ¿cómo es? No entre volumen, sino entre em, un área determinado. Y esta es la, la densidad, em, densidad de área, vamos a ponerle así. Y había otra que es lineal, que era la lambda, que esa es una cantidad en una unidad de longitud, ¿verdad? Esas son tres densidades, esa es la densidad lineal. Entonces, ¿cuál es la que vamos nosotros a trabajar mucho? Es la volumétrica. ¿Cuánta cantidad de materia hay en un volumen determinado? Como ahora, vea importante eso de la gravedad específica. Es una razón. ¿Qué es una razón? Es una división. Entonces, es entre la densidad del material y la del agua. Entonces, si yo agarro, que quiero saber cuál es la gravedad específica del hierro o del cobre, pongo la densidad del cobre, lo divido entre la densidad del agua y esto me va a dar un número. Ese numerito, ¿verdad? El número que me dé es lo que conocemos como gravedad específica. Eso es muy utilizado también en problemas, porque si a usted se le da la gravedad específica de un material desconocido, ustedes pueden calcular su densidad despejando la densidad del material, ¿verdad? Ya sea densidad del material entre la densidad del agua, que la densidad del agua es conocida, está en esa tabla, va a ser igual a la gravedad específica de ese material. Con esto lo pueden encontrar. Vean que si la densidad del material es muy cercana o muy parecida al agua, ¿qué pasa? Que este numerito se va haciendo igual a 1. Si son iguales, pues es 1. Entonces, ¿cuál sería la gravedad específica del agua? 1, ¿verdad? Porque densidad de agua entre densidad de agua me va a dar 1. Ok, eso en cuanto a la gravedad específica. Otra cosa es que a veces los materiales, la densidad de algunos materiales puede variar de un punto a otro dentro del material. Sin embargo, nosotros vamos a considerar que los materiales tienen una densidad igual, sin importar su tamaño, ¿verdad?
Porque a veces la densidad también cambia, eso es importante, que para nuestro caso lo vamos a tomar como una densidad a una temperatura estándar. Porque a veces cuando un material está con algunos factores ambientales un poco grotescos, qué sé yo, a temperaturas muy elevadas o a una presión muy elevada, que ya sea el hierro allá en Marte o el hierro en Venus, que Venus tiene mucha presión, pues posiblemente su densidad ahí cambie, ¿verdad? Esos factores ambientales pueden hacer que cambie la densidad de un material. Ahora, les pongo este experimento porque sé que algunos están estudiando enseñanza de las ciencias, les puede servir para eh, explicar al estudiante cómo la densidad hace que cambios en un ambiente. Ve acá, si yo pongo un huevo en agua normal, el huevo se va a hundir, ¿verdad? Suponiendo que es un huevo viejo que se va a hundir, ¿verdad? Si yo agrego sal al agua, yo estaría cambiando la densidad del agua. Entonces la densidad del agua se vuelve más grande, aumenta. ¿Y qué pasa con el huevo? Sube hasta arriba. Ahora, si le echo azúcar, la densidad del agua disminuye un poco y el huevo empieza a bajar. Entonces vean cómo la variación en las densidades de diferentes materiales puede hacer que un objeto flote o no flote. Y más adelante vamos a ver por qué es que pasa eso, que es lo que ese libro habla como flotación. Esta, como decíamos, esa va a ser entonces la tabla de la cual vamos a obtener densidades para nuestros problemas. Entonces, otro ejemplo, ¿verdad? Donde se aplica la densidad es en los barcos. Los barcos van a flotar, ¿verdad? Porque son menos densos que el agua. Pero eso sí, uno dice, ok, es de metal, es menos denso que el agua, pero ¿qué pasa si es una bola de un cañón de metal? Dice, hunde. Es porque no solo tiene que ver las diferencias de densidades, sí eso va a tener mucho que ver para que flote, pero también la forma, el volumen de ese objeto. Porque si yo entonces meto una pelota sólida, rígida totalmente, se puede hundir al agua, pero si es hueca, ella va a tender a quedar flotando. Entonces, por eso los barcos tienen que ser huecos por dentro, ¿verdad? Em, entonces vamos a tener que, en los problemas de flotación, vamos a ver que hay muchas variables en juego para la fuerza de flotación, que son el volumen del objeto, la densidad del objeto, y ahí lo vamos a trabajar. Ahora, otra cosa importante en el libro es la parte 12.2 de presión en un fluido. Cuando nosotros nos introducimos al agua, ponemos un objeto dentro del agua, el agua en sí va a ejercer fuerzas perpendiculares al objeto en toda la superficie. Entonces, si yo tengo un cubo, las fuerzas que se le van a aplicar, que el agua, de fuerzas de empuje que le van a hacer al objeto, van a ser todas perpendiculares. Entonces van a haber un montón de fuercitas acá, hacia abajo. Van a haber un montón a este lado, todas perpendiculares a la superficie. Y van a haber otras hacia arriba. Todas las caras del cubo. Todas las caras del cubo van a sentir fuerzas, ¿verdad? Entonces, si el objeto está flotando, pues la fuerza de una cara va a ser repelida con la fuerza de otra cara, de la del otro lado. Entonces el objeto va a estar ahí. Nosotros nos va a interesar más que todo, porque si un cuerpo se va a hundir hacia abajo y si va a flotar hacia arriba. Entonces nos va a interesar las fuerzas que hay en el eje vertical, ¿verdad? Esas son las que nos van a interesar. Las del eje horizontal normalmente se van a cancelar entre sí cuando el objeto se mete dentro del agua. Entonces, como nos van a interesar las verticales, van a aparecer entonces el cuerpo dentro del agua y una fuerza hacia arriba que vamos a llamar flotación y una fuerza hacia abajo que es la del peso del objeto. Cuando la fuerza de flotación es mayor que la del peso, ¿Va a subir? No. correcto, va a subir. Cuando la flotación es menor que el peso, entonces el cuerpo va a bajar. Y en el caso que la flotación sea igual que el peso, para este ejemplo, él quedará flotando, estático. Eso es lo que vamos a tener en un cuerpo que está introducido dentro del agua.
¿De qué va a depender esa fuerza de flotación? De la densidad del objeto y del volumen que tenga ese objeto. Que eso ya lo hablamos, ¿verdad? Un barco va a depender de la densidad del material con que está construido y la forma si está hueca o no. Aquí se ve más o menos cómo es que esas fuerzas golpean esas superficies del material que está dentro, ¿verdad? Imaginando ese cubo. ¿Por qué se utilizan diferenciales? Porque se sabe que una cara, digamos, del cubo, digamos que esa es una cara del cubo, no es una sola fuerza la que está golpeando. El agua no solo está haciendo una fuerza de empuje hacia una cara, son infinitesimales, un montón. Cada extremo, cada punto de esa área hay una fuerza ahí que le están aplicando. Entonces nosotros solo agarramos una, por eso le ponemos un diferencial, porque es una fuerza de un montón, en un diferencial de área, o sea, en una zona pequeñita de esa área grande. Por eso se trabaja con estos diferenciales. Ahora, ¿cómo esa fuerza en un área específico está actuando? Eso es lo que conocemos como presión. Entonces, es la definición de presión. Entonces, ¿qué es presión? Es cómo la fuerza se está aplicando en una determinada área, ¿no? La presión nosotros la vamos a trabajar en unidades de ¿qué? De pascales. ¿Qué es un pascal? Son newtons entre metro cuadrado. Entonces, cada vez que ustedes hagan un problema y les están dando los valores de presión en pascales, pues traten de lo demás utilizarlo entre newton y metros cuadrados, todas las unidades, ¿verdad? Si le están dando las unidades de presión, porque también se dan en atmósferas, ATM, y necesitan trabajar con variables que tengan newtons como fuerzas o las áreas en metros cuadrados, pues tenemos que pasar de atmósferas a pascales. ¿Y cómo lo pasan? Pues aquí les pongo la unidad de medida o la unidad de conversión. También hay otras unidades, ¿verdad? Que, como los Torricelli, los milímetros de mercurio, que también tienen sus unidades de medida y normalmente también hay que pasarlo. Pero además de ATM y Pascal, lo que le vamos a pedir es milímetros de mercurio, que son estas, o los Torricelli, ¿verdad? Entonces, súper, vamos a ver, sigamos. Ahora, ya entendiendo esto, ¿qué le pasa a un cuerpo dentro del agua, verdad? Que vamos a tener un montón de fuerzas perpendiculares a la superficie dentro del cuerpo, que ya vimos que las horizontales se cancelan cuando ustedes caen ahí en ese océano que se ve ahí, y las que vamos a considerar son las verticales, como la de flotación y el peso. Entonces, sabemos que la ley de Pascal se aplica en un cuerpo que está dentro del agua. ¿Qué significa la ley de Pascal? Ya podemos hablar de presiones, porque sabemos que la presión es la fuerza que se está aplicando en un área determinado. Entonces, la presión aplicada a un fluido encerrado se va a transmitir sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Entonces, si yo tengo un cubo, cada parte de esta cara va a sentir la misma presión. Cada parte de esta otra cara va a sentir la misma presión. Y esta la misma presión y aquí abajo la misma presión. Eso es lo que quiere decir la ley de Pascal, se distribuye. Entonces, si yo tengo, vamos a ver otro ejemplo. Tengo un objeto de esta forma, con agua adentro, las presiones se van a distribuir en la misma altura de la misma manera. Entonces, si yo tengo este punto acá y este punto acá, estos dos puntos tienen la misma presión. Este es el ejemplo que viene en el libro. Entonces, habla que como la presión tiene que ver con la columna de agua que hay encima, entonces la altura a la que está, ¿verdad? Porque ahí va a haber ciertas fuerzas en esta área, en esta placa, aplicándose. Entonces, en un caso como este dibujo, aquí en este punto, tiene que haber la misma presión, vamos a ponerle presión P, que en este otro punto. Tiene que ser la misma presión. ¿Por qué? Porque estamos a una misma altura. Entonces, las fuercitas que hay acá, que se le aplican a esta área,
la fuerza entre área de esa parte tiene que ser igual a las fuerzas de esta otra parte, fuerzas entre área. Si la fuerza F1 es de 2 newtons y el área 1 es de, pongamos un ejemplo, 2 metros cuadrados, la presión va a ser 2 newtons entre 2 metros cuadrados. Eso es que, ¿un qué? ¿Un qué? ¿Qué hablamos? Un Un pascal, newton ¿verdad? sobre un metro al cuadrado. Ok, Ajá, un pascal. correcto, un pascal. Entonces, la ecuación me tiene que decir que la fuerza 2 entre el área 2 tiene que ser un pascal. Pero ¿qué pasa si yo utilizo una herramienta que esa área 2 sea de 40 metros cuadrados, por decir así, una exageración? La fuerza que voy a generar va a ser de 40 newtons para que esto se mantenga como un pascal. Entonces, entre más grande sea el área, mayor va a ser la fuerza que, que se va a generar ahí, ¿verdad? Y entonces esa fuerza va a ser la necesaria para levantar el carro. Eso es el funcionamiento que tienen estas herramientas, que son como gatas. ¿Se entiende un poco? Sí, profe, ahora sí. Sí. ¿Y por qué es que pasa eso? Porque la presión es la misma a estas alturas. Porque la presión va a depender de la columna de aire que haya encima del objeto o la columna del fluido. Recuerden que los fluidos van a ser dos cosas. Van a ser gas o van a ser líquidos. Entonces, si yo estoy dentro de una botella, como esta de acá, este beaker, yo estoy ahí, digamos que ustedes están acá, la presión va a depender es de esta columna de líquido que hay encima, generándole una fuerza a un área determinada a ustedes, y la columna de aire, ¿no? Esas dos presiones son las que van, de eso va a depender de la columna que hay encima. Utilizar esta ley, bueno, la de las presiones. Vamos a hablar de una presión que le vamos a llamar presión absoluta, que es la presión real que hay en el cuerpo. Qué sé yo, ustedes están adentro de una piscina, digamos que ustedes están acá, hay una cierta altura de una columna de agua que les está generando una presión y también tenemos el aire que genera una presión atmosférica. Si estamos a 0 metros del nivel del mar, esa presión atmosférica normalmente es un ATM. Si vamos subiendo, la presión va a ir disminuyendo porque es menos columna de aire que tenemos encima de la cabeza, ¿no? Es menos la cantidad de gas. Entonces es menos la fuerza que me genera a mí en mi área determinada, la cabeza o donde esté generando mis fuerzas. Entonces esa presión absoluta, vean que es la suma de una P sub 0, que es la presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica, bueno, la ATM. Vamos a tomar como P sub 0, siempre es un dato estable, porque vamos a considerar que todo lo que esté en contacto con la atmósfera solo es un ATM lo que tiene de presión. Y esta otra cantidad que se refiere a esa presión de la columna del fluido, que en este caso sería densidad de agua, la gravedad de la tierra y la altura de la columna. Estos son ejemplos de instrumentos que miden esas presiones que estamos hablando. Aquí yo tengo presión absoluta, vean lo que yo les decía, es la atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, acá este se llama manómetro de tubo abierto. Aquí está abierto a la atmósfera, entonces en esta parte de acá del tubo hay una presión atmosférica. Ahí tenemos una presión atmosférica. Luego, aquí tenemos gas a presión. ¿Y qué es lo que pasa? Que si yo quiero ver cuál es la presión que hay de ese gas, esa presión me está empujando a mí esta columna de agua de este otro lado, o líquido que hay aquí. Entonces, yo lo que hago es estudiar qué presión hay en este punto. ¿Y cómo estudio yo qué presión hay ahí? ¿Cuál es la de ese gas a presión? Y no sé, nos podemos ir al punto de la par. ¿Por qué? Porque como están a las mismas alturas, ¿qué dice la ley de Pascal?
que ahí tiene que haber, tanto en el punto que le va a poner 1 como el punto 2, la misma presión, ¿cierto? Entonces, como ahí los dos tienen que tener la misma presión, me voy al punto 2 y en el punto 2 yo veo que la presión que hay ahí es la atmosférica, que es esta, del aire, esta columna, o todo lo que haya, porque está abierto, es un tubo abierto, más la densidad, perdón, la gravedad, la densidad y la altura. ¿Cuál densidad? La de este fluido. ¿Y cuál altura? La altura de todo eso que tenga ahí yo encima. Y de esa manera yo encuentro cuál es la presión en el punto 2, que tiene que ser igual a la que hay en el punto 1, que lo que hay en el punto 1 es la que hay contenida dentro. Hay otros instrumentos que miden algo como presión manométrica. Cuando ustedes vean presión manométrica, esa es la presión absoluta, toda la real que hay, menos la atmosférica. Estamos. Toda la presión menos la atmosférica. Eso sería la manométrica. Sería como decir, ¿cuál es la presión que hay dentro de una llanta? Entonces, el instrumento mide lo que hay dentro de la llanta, ¿verdad? Midiendo la total y quitándole la atmosférica. Luego hay otros como este que es muy antiguo, que es de donde vienen las unidades de milímetros de mercurio, porque era una cantidad de mercurio que ponían, la atmósfera llegaba, empujaba el mercurio y el mercurio empezaba a subir por el tubo. La cantidad de milímetros que subió, eso se conoce como una atmósfera, que son una cantidad de milímetros de mercurio que subió. Esa es la presión atmosférica. Acá se le conoce como barométrica porque es un barómetro el que está midiendo. Si usan mercurio, esa densidad, gravedad por altura tiene que dar igual que la atmosférica, como viene acá. Acá es el que les quería mostrar. Esto pasa mucho en los problemas que hay que resolver. En este caso, tenemos agua y tenemos aceite. Sabemos que de los dos extremos tenemos la atmósfera, presión atmosférica. Si yo me voy a los puntos de abajo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Vamos a ver, a este punto, donde los dos están en contacto, ahí tiene que haber una misma presión. Entonces, lo que uno hace es saber que la parte de acá, ¿cuál va a ser la presión? Va a ser la atmosférica, porque teníamos atmósfera arriba, más la densidad ¿de qué? Del aceite, porque lo que hay encima es aceite, por la gravedad y por la altura del aceite, ¿no? Y del otro lado vamos a tener una presión también absoluta, perdón, atmosférica. Vamos a tener la densidad, pero en este caso de agua, porque es la columna que tengo encima, por la gravedad y por la altura del agua. Esas dos presiones tienen que ser las mismas, entonces eso me tiene que dar pie a hacer una igualdad. Y yo puedo hacer esto, presión cero más densidad del agua por gravedad por la altura del agua igual presión atmosférica más densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. Entonces, ahí podemos hasta encontrar cosas. Vean que aquí las atmosféricas se cancelan y las gravedades también se cancelan. Y me va a quedar lo siguiente, densidad del agua por la altura del agua va a ser igual a la densidad del aceite por la altura del aceite. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Bueno, yo puedo agrupar las densidades de un lado. Bueno, voy a agruparlas de esta manera, que me quede la densidad del material de aceite entre la densidad del agua. Va a ser igual a la altura del agua, de la columna de agua, entre la columna de aceite. ¿A qué se les parece esta cantidad de acá que hablamos al inicio? Tenía un nombre, gravedad específica, ¿verdad? Entonces vean que la gravedad específica que hablamos al inicio también se puede sacar con las alturas que tenga cada uno de las sustancias cuando yo las pongo en un instrumento como este. Ahora sí, vámonos a flotación, a hablar un poquito de flotación.
La flotación era esa fuerza, ¿verdad? Que la podemos ver acá, en este objeto que está aquí dentro de este beaker, donde tenemos una fuerza para arriba, flotación, que actúa en el centro de gravedad del cuerpo, y un peso. Esas son las que nos van a interesar. No nos va a interesar todos los elementos diferenciales de fuerzas porque se van a cancelar entre sí. Entonces, como dice acá, las fuerzas en el elemento fluido debidas a la presión deben sumarse a la fuerza de flotación de igual magnitud al peso del elemento. Entonces, eso lo que vamos a tener. Si yo un cuerpo lo tengo flotando, yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ojo acá, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Y si solo está flotando y no tiene ninguna cuerda que lo sostenga, la fuerza que vamos a colocar hacia arriba va a ser la de flotación y la que vamos a colocar hacia abajo va a ser el peso. Qué dice el Arquímedes? Que esa fuerza de flotación, ojo acá, es igual al peso del fluido desplazado. No siempre va a ser igual al peso del objeto. ¿Qué significa el peso del fluido desplazado? Tratemos de ver. Peso es masa por gravedad. Entonces sería la masa del fluido por la gravedad. Es imposible nosotros hacer un cálculo de si yo tengo el objeto, digamos, dentro, ahí tengo mi cubito, y digamos que alrededor tiene una agua que desplazó. Vamos a hacerla aquí. Ahí desplazada el agua. Yo no voy a calcular cuál es la masa del agua que desplazó. Es muy difícil. Yo sé que si el cuerpo está totalmente sumergido, ese volumen de lo que desplazó adopta el volumen del objeto, porque ustedes saben que el agua adopta, el líquido adopta el volumen del objeto. Entonces, si yo meto un cubo, el agua rodea el cubo de la forma que tiene el cubo. Entonces, el fluido que yo desplazo adopta el volumen. Yo no puedo calcular esa masa del fluido, pero yo sé que hay una ecuación de densidad que es masa entre volumen. Entonces, en vez de colocar la masa, yo puedo poner la densidad y el volumen del fluido que se desplazó. Entonces, cambiando eso, la densidad tendría que ser ¿de quién? Del fluido. Normalmente es agua, puede ser otra sustancia. Y el volumen es el volumen, le vamos a llamar sumergido, de lo que está sumergido por la gravedad. Esta es la ecuación de la flotación. Estamos. ¿Qué significa fluido, volumen sumergido? Que si está el cubito solo sumergido a la mitad, el volumen que adopta lo que desplazó de agua solo es la mitad del cubo. Entonces no ponemos el volumen del cubo, sino de lo que tiene rodeándolo como agua. ¿Se entiende esto? ¿O hay alguna pregunta? Me avisan si se entiende o hay alguna pregunta sobre esto. Sí, sí, está bien, profe. Sí, ok. Eso es lo que vamos a considerar como peso del fluido desplazado. Ahora bien, el peso W, ese sí es el objeto, ¿verdad? La masa por la gravedad del objeto, ¿verdad? Que también lo podemos expresar como em, densidad del objeto, que ahí sería totalmente la densidad de todo el objeto que está dentro del agua, por la gravedad y el volumen de quién, no sumergido, sino del objeto, porque estamos hablando de el peso. Estamos. Esas dos cantidades son diferentes muchas veces, que ya lo hablamos. Si la flotación es mayor que el peso, el objeto sube hacia arriba. Si el- la flotación es menor que el peso, el objeto baja hacia abajo. Quería hacer este problema como para tener un poquito más claro este concepto. Entonces, si quiere, lo hacemos. Esta es una estatua de oro sólido de 15 kilogramos. Entonces ya me dan la masa de la estatua. Este es un ejemplo sencillo, rápido, como para entrar en confianza con este tema. Ya la otra semana hacemos algo tal vez más complejo. Es una estatua de oro sólido y como está siendo levantada, hay un cable que la está sosteniendo. Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre, yo las fuerzas que voy a colocar son la flotación, siempre la colocamos hacia arriba. Voy a colocar
una tensión, que es el cable que la está sosteniendo, y un peso. Esas son las tres, ¿verdad? Si yo quiero hacer una sumatoria de fuerzas, de las fuerzas que están actuando en el objeto dentro del agua, se hace en el eje Y y solo se coloca tensión más flotación menos peso, igual a ¿qué? A cero. Ok. Acá vamos a aplicar la primera ley de Newton. No vamos a imaginarnos, por eso estamos trabajando algo que se conoce como la mecánica estática o, ¿verdad? Mecánica de fluidos estática, no dinámica, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con la primera ley. Listo. Entonces, vea que el problema, me están preguntando, ¿qué tensión hay en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida? Y luego en reposo y fuera del agua. Este inciso A, en reposo y totalmente sumergida, es esta sumatoria que estoy haciendo yo aquí, ¿no? Porque por eso incluí la flotación, porque está dentro del agua. Si estuviera fuera del agua, no incluyo la flotación. Entonces, la tensión es tan sencillo de despejar el peso para un lado, positivo al otro lado, y la flotación negativa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y encontremos cada una de ellas, ¿no? El peso, ¿cómo sería? Masa del objeto por la gravedad. ¿Tenemos esos datos? Claro, oro sólido. Tenemos la gravedad, es la de la Tierra. Ya eso lo tenemos. Menos la flotación. ¿Qué dijimos que era la flotación? El peso del fluido desplazado. Es la masa que, bueno, lo cambiamos porque no vamos a tener la masa del fluido desplazado, pero acá yo les puse la ecuación, densidad del fluido, volumen sumergido y gravedad. Entonces coloquémoslo ahí. Densidad del fluido. ¿Qué fluido es? Agua, ¿ah? Porque es en el mar. Pues, tenemos agua y es salada, que es de mar. Volumen sumergido por gravedad. Tenemos todos los datos, pero nos hace falta, porque la densidad del agua la tenemos, me falta el volumen sumergido. ¿Alguien se le ocurre cuánto se sumergió ese objeto cuando está dentro del agua? Porque si no tengo el volumen sumergido, ya no puedo encontrar esa tensión, ¿verdad? Tenemos este caso. Este es el océano y la estatua está totalmente adentro. Entonces, ¿qué sucede en este caso? El volumen sumergido es igual al volumen del objeto, porque está totalmente sumergido, ¿cierto? Entonces, con el volumen del objeto, yo podría determinar cuál es el volumen sumergido. ¿Qué datos tenemos del objeto? Bueno, tenemos masa del objeto y volumen perdón, y la gravedad. Y la densidad es más bien. Y la densidad del objeto. Porque es oro, eso está en la tabla. Y recuerden que densidad es masa entre volumen. Entonces, si yo quiero el volumen del objeto, esto es del objeto, volumen del objeto y densidad del objeto, lo único que hago es de esta ecuación despejar el volumen del objeto, que quedaría masa del objeto entre densidad del objeto. El problema me dice que la masa del objeto son 15 kilogramos y si nos vamos a la tabla que ustedes tienen en el libro, la densidad del oro es de 19,3 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico. Eso me da un volumen. Ese objeto de oro que está sumergido, ¿cuánto me da? Alguien que haga ese cálculo, a ver. A mí me dio 7.77 x 10 a la -4. Correcto, perfecto.
metros cúbicos, ¿verdad? Ya tengo. Correcto. Entonces, sabiendo ustedes, pero vean este caso específico, el volumen sumergido era igual que el objeto porque el objeto está totalmente sumergido. Si hubiera sido que le digan que tiene un tercio, que ahí es donde empieza a complicarse la cosa, un tercio sumergido, un cuarto sumergido, la mitad sumergida, pues hay que hacer un cálculo para convertir el volumen sumergido dependiendo de los datos que me den. Pero en este caso está todo sumergido, entonces nada más es encontrar el volumen del objeto. Entonces ya podemos encontrar la tensión. Masa del objeto son 15 kilogramos, 9,8 la gravedad, menos la densidad del agua. La densidad del agua es 1,03 por 10 a la 3 kilogramos entre metro cúbico. Volumen sumergido, uso los 7,77. Y la gravedad otra vez. Entonces, eso me da un valor de tensión. Vamos a ver. Otro concepto importante, ya vimos la fuerza de flotación, ya vimos qué es la fuerza de flotación y por qué un cuerpo flota o se hunde. Es la tensión superficial. Esto lo vamos a ver no con ecuaciones matemáticas, sino más desde el concepto. Entonces vamos a ver que las moléculas en un líquido son atraídas por moléculas vecinas, como se muestra aquí en la imagen. Voy a ver si utilizo el láser. Acá, vean. Entonces yo tengo una molécula a la par, la empieza a atraer, la otra la empieza a atraer y las de abajo empiezan a atraer a la molécula. Pero si ustedes ven, hay un desequilibrio en esas atracciones. Hace falta alguien que la atraiga hacia arriba. Entonces, en el momento interno, ahí sí pasa eso. Como ya tenemos moléculas en todo alrededor, cualquier molécula siente atracción en igual magnitud. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre va a haber entonces como una fuerza de repulsión hacia arriba que hace falta. Porque vea que acá sí, van a haber, digamos, van a haber fuerzas direccionadas hacia arriba, pero en la superficie no. Entonces, ese desequilibrio hace que si un cuerpo o algo cae aquí a la superficie, es sostenido por ese desequilibrio. Y vamos a hablar del flujos. ¿Qué es un flujo? Es como el líquido se mueve en una tubería. Vamos a decir algo que se llama, y eso es importante para el quiz porque muchas preguntas teóricas son de eso, un fluido ideal. ¿Qué es un fluido ideal? Es algo que es incompresible. ¿Qué significa la palabra incompresible? Es que la densidad de ese flujo no puede cambiar. ¿Estamos? Sí. Que la Sí, cantidad profe. de la densidad del fluido no puede cambiar. Y es importante para nosotros los fluidos incompresibles porque son los que vamos a trabajar más. No tienen fricción interna. ¿Qué es la fricción interna? La viscosidad. La miel que les enseñé al inicio se mueve lento porque tiene mucha viscosidad, o sea, entre el interior de ella hay mucha fricción. En el trayecto de una partícula individual en un fluido, le vamos a llamar, entonces, a ese trayecto que tiene la partícula en el fluido le llamamos línea de flujo. Y el patrón global del flujo no va a cambiar con el tiempo. Entonces, eso le vamos a llamar a un flujo estable. Cuando ese patrón no cambia, es flujo estable. ¿Qué pasa si cambia? Es otra cosa que le vamos a llamar turbulento. La línea de corriente es una curva cuya tangente en cualquier punto tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. Vamos a ver si puedo dibujar una línea de corriente. Si yo tengo un fluido que hace esto, estos son líneas tangentes. ¿Verdad? Esas líneas tangentes es lo que es la línea de corriente. ¿Se acuerdan? Cuando teníamos un círculo, una línea tangente era esta. Cuando íbamos en movimiento circular. Esos son líneas tangentes a una curva. Entonces, esas líneas tangentes vamos a hablar que son líneas de corriente. Esto sería, vean que cuando esas líneas de corriente son totalmente lineales,
no hay desviaciones, es un flujo laminar. Cuando estas líneas de corriente empiezan a cambiar, es un flujo turbulento. ¿Cómo se ve un flujo laminar? Bueno, hace poco vi que estaban saliendo unos videos donde a una bomba le hacían un hueco y el agua salía de una manera que se veía totalmente como si estuviera quieta. Eso es un flujo muy laminar. Claro, si ustedes abren el tubo de su casa muy fuerte, empieza a salir el agua como en explosión. Eso es un flujo turbulento. Nosotros vamos a tratar de analizar más los laminares porque son más sencillos, ¿verdad? Para trabajar con nuestras ecuaciones. Ahora, la ecuación de continuidad es una ecuación que me permite ver cómo cambia la velocidad del flujo en trayectos distintos. Entonces, de hecho, ¿cómo cambia un flujo con el tiempo? Le vamos a llamar tasa de flujo de volumen. Entonces yo tengo cómo cambia el volumen con respecto al tiempo. Estamos. Esta tasa, este cambio, vean que es volumen con respecto al tiempo. ¿Qué unidades creen que vamos a tener? Normalmente metros cúbicos entre segundo. Ahora, entonces, esto va a ser igual a el área por la velocidad en cualquier parte del objeto que donde esté el agua fluyendo. Entonces, si yo tengo una manguera, vamos a ver, una parte, vamos a ver si aquí, bueno, aquí lo voy a dibujar, o aquí para que quede más grande. Si yo tengo una manguera donde el área en una parte es muy grande y en la otra es pequeñita, yo aquí tengo un área 1, lo voy a poner. Eso sería un radio de esa área 1. Y aquí tendríamos un área 2 más pequeñita. La velocidad acá cuando pasa por la parte que le puse área 1, le voy a poner velocidad 1. Y la velocidad cuando sale de la tubería, le voy a poner velocidad 2. ¿Qué me dice esto? De que tiene que haber una continuidad en el valor de V de T, que tiene que siempre ser igual ese valor en cualquier punto de la tubería. Quiere decir que yo puedo hacer una igualdad, puedo decir que el área 1 por la velocidad 1, en la parte de acá, más ancha, tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, en un sistema, si yo reduzco el área, ¿qué le pasa a la velocidad? Aumenta, ¿verdad? Para mantener esa igualdad. Eso lo pueden ver ustedes en una manguera cuando ustedes le riegan agua a las matas, a las plantas. ¿Qué hacen ustedes para que el chorro de agua salga con mayor velocidad? Ustedes ponen el dedo en la manguera y le reducen el área. Entonces, la velocidad sale más rápido, ¿cierto? ¿Lo han hecho alguna vez? Sí, Sí, profe. Es verdad. Sí. Ok. Sí, Entonces, eso es un ejemplo claro, ¿verdad? Donde se aplica este principio de la ecuación de continuidad. Ahora, estas características son importantes. La masa de un fluido en un movimiento no cambia al fluir. Esto conduce a una relación cuantitativa importante llamada ecuación de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo disminuya el área en este sector con mi dedo, tiene que salir la misma cantidad de agua en un determinado tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua para seguir saliendo la misma cantidad de agua en un determinado tiempo en un área más pequeño? Pues sale mayor cantidad, digo, mayor velocidad. Entonces, a la manera que ya empieza a salir a mayor velocidad, se mantiene esta igualdad, porque entonces sale la misma cantidad de agua, pero en el mismo tiempo en un área más pequeño, entonces sale más agua. O sea, más agua no, sino más rápido, ¿es verdad? ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Dame un chancecito. Ok, entonces, la ecuación de continuidad tenemos acá. Otra característica es que la tasa de flujo de volumen tiene el mismo valor, eso fue lo que hablamos.
en todos los puntos a lo largo de cualquier tubo de flujo. Claro, para poder hacer un problema de esto y considerarlo como de este tipo, tenemos que tener un tubo de flujo. Es un flujo laminar el que va a ir ahí dentro. Aquí lo que les decía, si la sección transversal de un tubo de flujo disminuye, la rapidez aumenta y viceversa. Listo. Hagamos este problema, a ver si entendimos la ecuación de continuidad. Entonces, les doy unos 2 minutos para que lo lean y ya casi lo iniciamos. Ok, ahora sí, veamos un toque. Es un tubo de sección transversal variable. En el punto 1, vean que el dibujo queda para el problema. En el punto 1, el área transversal del tubo es de 0,070 metros cuadrados. Entonces ya me dan el área, no hay que sacarlo. En otros casos hay que sacar esa área. Y me dan la rapidez, o sea, SV1. Me preguntan qué rapidez hay en otro punto donde el área es de esto y de esto. Entonces imaginémonos que el punto A es esta área. Entonces si ya tengo el área 2, el área 1, la velocidad 1, es tan sencillo de despejar esta velocidad 2. ¿Alguna pregunta sobre eso? O sea, va a ser un problema muy común encontrarlo en el quiz. Lo hacemos. A ver cuánto nos da. Sí, 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 profe. profe. Ujú. ok, entonces. Tenemos de datos área 1. Necesito para borrar acá. Área 1 sería 0,070 metros cuadrados. Y el área 2 sería 0,105 metros cuadrados. Entonces, tenemos también de datos que la velocidad en el punto 1 es 3,50 metros sobre segundo. Y la velocidad 2, pues, no sé cuál es. Entonces, despejémosla. Ok, entonces, despejemos área 1, velocidad 1, igual a área 2, velocidad 2. Entonces, área 1 por velocidad 1 entre área 2 sería igual a la velocidad 2. Eso es todo. Ahora nada más sería meter los nuevos valores. De área 1 tengo 0,070 metros cuadrados. La velocidad 1 sería 3,50 metros sobre segundo. Todo esto sobre el área 2, que el área 2 sería de 0,105 metros cuadrados. Determinemos a ver cuánto da esa velocidad 2. Vamos a ver. A mí me dio 2,33. Ok, pongámoslo de una vez, 2,33. Entonces vea qué vacilón.
2,33. Teníamos una velocidad de 3,50 y bueno, este dibujo no ayudó mucho porque más bien en mi dibujo disminuye, ¿verdad? Pero si vemos las áreas, ¿qué es lo que le pasó al área 2? Aumentó. Entonces nuestro dibujo sería más o menos algo contrario. Sería que el tubo primero tenía un área pequeño y luego aumentó un poco. Entonces la velocidad disminuyó. Como el área se hizo más grande, hay más capacidad de que salga más cantidad de agua. Entonces, ¿qué hace? La velocidad disminuye para salir la misma cantidad de materia que salía del punto 1 aquí en el punto 2. Y de igual manera no lo vamos a hacer. Podemos determinar cuál es la velocidad en el punto, en este otro punto donde el área más bien disminuye, que normalmente nos va a dar pues más velocidad. Y vean qué genial, porque si yo puedo determinar ya sea área 1 por velocidad 1, yo voy a saber cuánto es el de v de t. Entonces, con ese dato yo podría saber cuánto volumen es el que se descarga en un tiempo determinado, que es lo que me preguntan en el inciso C. Vean, calcule el volumen del agua descargada en una hora. Entonces, nada más es colocar área 1 por velocidad 1, multiplicarlo por ese tiempo determinado y eso me va a dar cuánto volumen fue el que salió. Hasta lo podemos hacer acá. Vamos a ver, área 1, 0,070. La velocidad 1, 3,50. Y el tiempo, una hora. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque hay que poner el tiempo en unidades de segundo, ¿verdad? Entonces, una hora, ¿cuántos segundos son? A ver, 3600. entonces sería 3600. Y listo, nada más calculamos. 3600 por 0,070 por 3,50. Y eso me da 882. O sea, está Exacto. saliendo 882 metros cúbicos de agua. Me avisan si se entiende. Sí, claro, profe, quedó claro. Ok. Entonces, esto es continuidad. Continuidad va a ser muy útil para trabajar Bernoulli, ¿verdad? Que Bernoulli lo vamos a trabajar muy bien la otra semana porque nos ayuda porque reúne todo lo que hemos visto antes. Pero ahorita lo vamos a hablar un poquito. Esto era ecuación de continuidad. Acá está más o menos cómo se vería, ¿verdad? Así lo trabaja el libro. Áreas diferentes. Entonces las velocidades cambian en esas áreas. Y vamos a trabajarlo para fluidos incompresibles, ¿verdad? Donde las densidades, así como lo hicimos, donde las densidades son las mismas. ¿Qué pasa si las densidades cambian en los puntos? Entonces usamos esta otra ecuación que es para fluidos compresibles, ¿verdad? Donde tengo una densidad 1 y una densidad 2. Sí, Sí, profe. ok, genial. Vamos a ver. Ahora sí. Lo último que viene en el libro, que lo vamos a ver en la parte teórica, la otra semana hacemos bastantes ejercicios de eso para que ya puedan descansar y no se emboten mucho, es la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación la vamos a utilizar cuando haya una dependencia de la presión con la rapidez. Vamos a ver que cuando un fluido incompresible, que ya vimos que es cuando la densidad es la misma siempre, fluye por un tubo con sección transversal variable, la rapidez debe cambiar, que eso ya lo vimos con la ecuación de continuidad. Y eso nos va a permitir entonces poder utilizar la ecuación de Bernoulli y también encontrar velocidades. También
otra característica, cuando un tubo horizontal se estrecha y un elemento de fluido se acelera, porque aumenta la velocidad, se debe estar moviendo hacia una región de menor presión para tener una fuerza neta hacia adelante que lo acelere. ¿Qué significa? Que las cosas normalmente se mueven de mayor presión a menor presión. Entonces ya tenemos sistemas donde las presiones cambian y ahí es donde nos ayuda la ecuación de Bernoulli. Y también cuando las alturas cambian, también va a provocar diferencias de presión, porque antes teníamos un tubo horizontal. Bonito, la misma presión porque está a una misma altura. Pero si yo ya tengo un cuerpo donde un fluido está desde un punto 1 a un punto 2, ¿qué pasa con las presiones? Cambian. Recuerde que la presión en esos puntos va a ser la atmosférica más la densidad por la gravedad por la columna de fluido que tenga encima. Entonces ya hay que considerar todas esas cosas. ¿Y dónde lo consideramos? Acá se ve el dibujo, vea que se considera todo, las velocidades, el volumen o la sección transversal o el área y también la presión que hay en ese punto. Y eso es nuestra ecuación de Bernoulli. Vean acá, tenemos la presión en un punto 1, la densidad del fluido que no cambia porque es un fluido incompresible, la gravedad no cambia porque sucede siempre en la Tierra, la altura que estamos en el punto 1, la densidad y la velocidad que estamos en el punto 1. Del otro lado tengo la presión 2, la altura en el punto 2 y la velocidad en el punto 2. Estamos. ¿Sí se entiende esta ecuación? ¿Qué son esas variables? Kaylin, Denise, ¿se entienden esas variables? Ahí me enredo Sí. un toque ahí con las densidades, profe. Tengan cuidado, sí. Vea que la Sí, densidad es ¿a quién como, tiene pertenecen como esas un rabito. densidades? ¿Verdad? Tiene un rabito. Y la presión es una P. Entonces traten de no confundirlas. Sí, de Lo hecho bueno. en la primera parte, eso es lo que le iba a preguntar, que cuando uno dice presión de fluido viene con una P y al otro lado viene densidad, pero en las dos viene como la misma P. Entonces Sí, hay que, no haya uno cómo diferenciar cuando le están hablando de la ecuación de fluido y cuando es de densidad. sí, hay que tener mucho cuidado. Por eso es mejor aprendérselas, ¿verdad? Porque a veces depende como la letra que usen, ese RO, esta colita no es tan marcada y se tiende a parecer, ves que aquí se parece casi una P, pero es una RO. Es un poquito diferente. Por eso es mejor saber que siempre que vean esto, es densidad, gravedad y altura, porque es una presión debido a la columna de Sí, aire. es que Ujú. en el libro no se diferencia porque, digamos, es como que la letra muy pequeña. Correcto, sí. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Ahora, ¿de dónde viene esta ecuación? Esto viene de, ¿se acuerdan de esto? Que habíamos visto en Física 2. De ahí viene. Es aplicar el mismo principio de la conservación de la energía, pero con variables de un fluido. Que de hecho el trabajo de otras lo vamos a ver de esta manera. En termodinámica lo vamos a ver así, por el momento no. Cuando veamos termodinámica lo vamos a trabajar más así. La energía cinética sería esta de acá y el cambio de energía potencial sería este de acá. Pero ya ubicándolo de una manera adecuada, se llega a esto, que despejando lo que le corresponde al punto 1 de un lado y lo que le corresponde al punto 2 al otro lado al igual, pues se llega a esta ecuación de Bernoulli, que nosotros vamos a partir de ahí. Estamos. Sí, Creo que sí, profesor. Realmente hay que estudiarlo un toquecito. Yo todavía no había estudiado ok. este tema, pero
Ya creo que ya vamos un poquito avanzados para estudiarlo. Ya con esto vamos a terminar. Es como nada más para saber cómo vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli. Eso es un problema Profe, clásico. Ujú. en el caso del libro es la ecuación 12.16 esa, ¿verdad? Vamos a ver, ya le digo. O la 17. Pero es que a mí se me confunde mucho porque en veces dice ecuación 17, 12.17, después la 18 y cuando uno va a Ok, estudiar, entonces ya ahí uno no sabe ni cuál de todas se tiene que agarrar porque digamos, viene como el despeje de cómo, o sea, esta. al Sí, final siempre no traten de sabe usar uno. las ecuaciones que vienen como subrayadas en amarillo, que vienen dentro de un cuadro como amarillo, no sé, ese color Ajá. como verdoso. A mí me pasa igual que la compañera. Yo a la hora de estudiar me enredo porque son tantas las fórmulas que uno no sabe cuál utilizar, pero buen detalle es. Sí, es porque Sí, sí, digamos, las que vienen sin subrayar, es porque son todos los pasos y procedimientos para llegar a la ecuación final. Entonces sí sería bueno que cuando están estudiando tengan todas las subrayadas em, ya ahí apuntadas. Esas son las que vamos a trabajar. Claro, en la hora de la subrayada viene así, vean. Vamos a ver. sí, de hecho yo lo que hago es pasarlas Ujú. a estos ficheros, pero ya Así cuando ya viene. uno empieza a estudiar, ya uno no sabe ni cuál agarrar, pero entonces sí, sería solo pasar las subrayas porque ahí viene con, digamos, qué hay que poner en cada, trae como el Ajá, nombre de claro. cada una de ellas, digamos, que Sí, la eso ayuda presión, mucho. que la densidad, que el flujo y todo eso, entonces creo que esa es la mejor que uno puede utilizar, porque es que ahí viene como el despeje de a dónde agarraron ellos la ecuación. Así siento Correcto. yo como Sí, ese que, despeje es que es el libro. importante. Es que es importante porque muchas veces se les pregunta al estudiante, demuestre de dónde viene la ecuación de Bernoulli, un ejemplo. Entonces ya uno tiene que partir del despeje y hacer todo ese despeje, ¿verdad? Pero creo que en el caso de nosotros no vamos a preguntar por demostraciones. Eso sería más como para alguien que estudia tal vez física o así. Estamos. Ok. Entonces, vean esta ecuación, este problema. Es agua, está aquí en una tubería. Del punto 1 va a salir al punto 3, eso es. Me dicen que la altura del punto 1 es de 10 metros y la del punto 2 y 3 de 2 metros. O sea, estos dos puntos están a 2 metros. El área del tanque es muy grande en comparación al área transversal del tubo. ¿Qué significa esto? Que el área del tanque es muy grande en comparación a la del tubo 1 significa que la velocidad con que va a bajar el agua aquí en el punto 1 va a ser muy baja en comparación a cómo sale en el punto 3. Sí, ¿qué significa eso? Que entonces yo puedo despreciar la velocidad del agua en el punto 1. Vamos a considerarla cero. El libro se pega toda una hablada de eso y ustedes acá lo vamos a ver. Cuando pase eso y les digan que un área es muy grande en comparación a la otra, vamos a despreciar la velocidad en el punto 1. Estamos. Ahora, suponiendo que pueda aplicar la ecuación de Bernoulli, dice calcule la rapidez de descarga en metros cúbicos sobre segundo. ¿Qué es esto? Es dV de T, es la rapidez de descarga. Entonces, la rapidez de descarga la vamos a calcular encontrando el dV de T en el punto 2 y en el punto 3. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando teníamos un tubito con diferentes área 1 y área 2, nosotros dijimos que el dV de T era igual al área por la velocidad. Entonces, ya sea el área 2 o el área 3, perdón, la velocidad en el punto 2 o en el punto 3 que yo encuentre, ya puedo encontrar el dV de T. Entonces, vayámonos a buscar la velocidad 3, porque vea que ya el área 3 me la dan, es de 0,0160 metros cuadrados. Entonces, solo me falta la velocidad 3 para encontrar esa rapidez de descarga. Ahí puedo utilizar Bernoulli. Uso Bernoulli en el punto 1 y en el punto 3. Hagámoslo a ver. Presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a
la presión que hay en el punto 3 más la densidad por la gravedad por la altura a la que está el punto 3 más 1/2 de la densidad por la velocidad que está en el punto 3 al cuadrado. Ahora empecemos. En el punto 1, eso está abierto a la atmósfera. Entonces, como está abierto a la atmósfera, el punto 1 no tiene tampoco líquidos encima. La presión ahí es la atmosférica, ¿cierto? Entonces ponemos P sub 0 más, seguimos. ¿Qué densidad utilizo ahí? Eso es agua en todo momento. Entonces, es la densidad del agua, la gravedad. ¿Y qué altura sería la que está ahí? Los 10 metros. Hasta el momento tengo todos los datos. Más 1/2, sigo usando la densidad del agua. Y la velocidad en el punto 1, ¿cuánto dijimos que iba a ser? 0. La vamos a despreciar. Entonces borremos de una vez eso. Esto se va. Que despreciamos la velocidad en el punto 1. ¿Cuánto es la presión en el punto 3? Vean que en el punto 3 el agua sale. Entonces está abierto también a la atmósfera. Como está abierto a la atmósfera, no importa la altura a la que esté. Si está abierto a la atmósfera, lo que hay es presión atmosférica. Entonces pongo P sub 0. Más densidad, gravedad y la altura que está al punto 3, que son 2 metros. Más 1/2 de la densidad, sigue siendo la del agua, ¿verdad? En todo momento no cambia. Y la velocidad 3 al cuadrado. Esto es lo que vamos a encontrar, es despejar esa velocidad 3. Entonces, vea que estas presiones también se me cancelan porque las dos son atmosféricas. La paso al otro lado a restar y ya se elimina. O sea, al final de cuentas, lo que me está quedando en mi ecuación de Bernoulli, cuando lo hacemos ordenado, nos fijamos y me queda lo siguiente. Densidad de agua por gravedad, 10 metros, igual a densidad del agua por gravedad, 2 metros, más 1/2 de la densidad del agua por la velocidad 3 al cuadrado. Despejemos esa velocidad. Vean que yo puedo agrupar esto mandando al otro lado a restar. Me quedaría de la siguiente manera. 10 menos 2, 8 metros. Igual a 1/2 por la densidad del agua por la velocidad 3 al cuadrado. ¿Qué pasa con esas densidades del agua? Se cancelan. Entonces al final, este 2 lo puedo mandar al otro lado a multiplicar. Y para despejar el cuadrado de la velocidad, mando a raíz lo que está del otro lado. Y me queda esto. Y ahí eso sería nada más meter cuál es el valor de la gravedad, ¿verdad? La raíz quedaría dentro un 2, un 9.8 y un 8 metros. Eso sería 12,52. Profe, ¿el 2 de Dime. dónde fue que lo sacó? De este 2 que estaba el 1/2 multiplicando a la ya, densidad del ok. agua. Eso quedó 12,52. Entonces yo ya tengo esa velocidad 3. Entonces, ¿de qué me sirve a mí Bernoulli? Vean que sirve para encontrar también velocidades. Cuando ya las alturas cambian y hay diferentes presiones en varios puntos. ¿Verdad? Entonces, sabiendo eso, ya podemos encontrar eso que me preguntaban, que era la rapidez de descarga. Donde dv de t va a ser el área 3, 0,0160 metros cuadrados, por la velocidad 3, que son 12,52 metros sobre segundo. S de V de t, entonces me tiene que dar lo que es. Vamos a ver, 0.0160 por 12.52. Eso me da 0,20. 0,20 y las unidades quedarían metros cúbicos entre segundo.